Bienvenidos de nuevo a Página Abierta con el Arte y la Cultura, su cita y su compromiso semanal con lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto, a través del Canal 6, Canal del Sol. En esta semana las noticias nos han hablado de muchos acontecimientos inquietantes y también en el campo que nos ocupa a nosotros, que es el campo del arte y la cultura. Para hablar de lo que está sucediendo hoy en la República Dominicana, a nivel de la cultura, del arte y del espíritu, tenemos a un invitado que ya ha estado con nosotros antes. Hemos traído a Vladimir Velázquez, artista plástico, crítico de arte, asesor cultural y un conocedor privilegiado del ámbito del arte y la cultura nacional. Vladimir, bienvenido de nuevo a tu programa. Muchas gracias y buenas noches a todos los televidentes, a este programa tan interesante, necesario. Y yo creo que, si no me equivoco, que es el único que queda en este panorama un poquito yermo de de lo que es el quehacer espiritual, el quehacer cultural en nuestro país. Y nada, vamos a tratar de esclarecer algunos de esos puntos que realmente se tornan un poquito, vamos a decir, oscuros, sumamente desalentadores, o sea, para los que trabajamos la cultura y que nos parece que realmente las autoridades no se han dado cuenta de la importancia que representa el arte, la cultura, lo que son todos los aspectos de este quehacer humano esencial para identificarnos a nosotros como seres humanos y como pueblo. Sí, precisamente te hemos traído al programa, al cual has compartido otras veces, eres ya parte de nuestro staff, parte de nuestro programa. Gracias, Recuerdo que el año gracias. pasado estuviste en un par de ocasiones Sí, hablando sí. de tu obra y también de la situación cultural en la República Dominicana. Precisamente porque eres un conocedor de lo que está sucediendo, eres un conocedor no solamente en el campo de las artes plásticas, como productor, como artista, sino también como crítico, con un ejercicio, con una escritura, con una actitud crítica y productiva frente a la realidad. Conoces bien el campo en que te desarrollas y siempre has mantenido esa actitud, precisamente esa actitud cuestionadora, crítica hacia lo que pasa aquí en la República Dominicana en cuanto a políticas culturales, prácticas culturales, la relación entre el Estado y la cultura, el Estado político, cultura, sociedad. Siempre he visto en ti ese frente, ¿no? Esa Sí, actitud, claro. ¿no? Ese espíritu Sí, sí. de cuestionar y de propugnar porque las cosas mejoren Claro. en el campo que es el nuestro, El ¿no? nuestro, correcto. Las noticias de las últimas semanas nos hablan de los trabajadores de la cultura, por llamarlo así, de Claro, artistas, claro. docentes y empleados del Ministerio de Cultura en diversos campos, de la Orquesta Sinfónica o los trabajadores del teatro o de artes plásticas, Correcto. que se han ido a huelga, huelgas pacíficas, Correcto. huelgas bien llevadas a cabo, bien expresivas también, Correcto. y han llamado a la solidaridad. ¿Qué es lo que está pasando, Vladimir, exactamente en el ámbito de la cultura y del arte en nuestro país? Bueno, yo te voy a decir una cosa. A mí me gusta siempre comenzar este tipo de diálogo con un cuento, con un relato que tiene Hans Christian Andersen. Tú sabes que Ya escritor siempre... de cuentos infantiles, Infantiles, pero sí, para exacto. para el lector, sí. Correcto, pero que son cuentos que Sí. tú puedes aplicar a la realidad del mundo. Hay un Sí. cuento muy famoso que tú lo conoces y que creo que muchos de los televidentes también lo conocen, que es El traje invisible del rey. Sí. Que es aquel cuento en donde un sastre bribón le propone a un monarca que va a realizar pues una fiesta muy grande, de mucha nombradía en ese reino, y le propone hacerle un traje maravilloso, pero él no encuentra realmente la tela para hacer ese traje suntuoso, maravilloso y cosas. Entonces se le ocurre la idea de utilizar una tela que solamente la podía ver quienes tuvieran realmente tuvieran ese garbo, ese estilo y demás, y los que no tuvieran pues esa visión pues no iban a ver nada. O sea que una persona que realmente no fuera un individuo de la realeza, un sangre azul, pues no lo iba a ver. Y entonces el sastre, claro, él cosió ese traje en el aire, ¿verdad? Y le dijo al rey, mire aquí su traje. Y el rey, ¿verdad?
sintiéndose él que era una persona que es de la realeza, sangre azul, pues él se puso ese traje invisible. En la fiesta, por supuesto, él se pavoneó desnudo ante todo el mundo, pero nadie se atrevía a decirle al rey que andaba desnudo. Y solamente un pajecillo, un niño, fue que dijo que el rey andaba, bueno, lo que era evidente que andaba desnudo. Yo traigo esto a colación porque a nosotros siempre nos dicen, siempre nos han dicho de las cosas que se hacen a nivel gubernamental, en este caso a nivel del arte y la cultura, a través de su ministerio. Y nos hablan de muchísimas cosas, nos hablan acerca de esos proyectos que tienen que ver con las industrias culturales y demás, en donde yo sé por fuente segura que parte de ese dinero a unos ciento y tantos promotores que han mandado sus proyectos para que estos proyectos sean patrocinados por el Estado, creo que es $1.000.000, algo así por el estilo, que pues se les iba a dar no se les ha dado, se les iba a dar. Creo que hay un avance de muy poca cantidad de dinero a los que se le han dado. Y no se ha podido hacer nada, porque con $100.000 para realizar proyectos que necesiten desarrollarse en comunidades y demás, no es mucho lo que se puede hacer. Entonces se dice muchas cosas, se dice que se está haciendo esto, que se está haciendo lo otro, que se van a desarrollar orquestas sinfónicas con reos, cosa absurda, donde uno las ha escuchado o leído. Entonces, siempre en las cárceles, quiero decir, en las cárceles. Y yo sí, yo no digo que no deba desarrollarse actividades que enaltezcan el espíritu, sí, porque son seres humanos y demás, pero yo entiendo que si existen tantas policarencias, hay tantas policarencias en los diferentes ámbitos de la cultura, usted no puede estar dispersándose en cosas que simplemente son actividades de relumbrón. Bueno, sí, pero para concentrarme en esto, realmente se dice que se hacen muchas cosas y estamos viendo la realidad en estos días en donde la gente del Coro Nacional, una institución fundamental, porque sí, es una institución que se fundó hace 60 años y que ha hecho grandes labores a nivel cultural en todo el territorio nacional. Hablamos del conservatorio y de la escuela Elila Mena, los formadores de los futuros artistas de la música. Sí. Estamos hablando de los actores, de la escuela de teatro. Estamos hablando, bueno, en fin, son varias. Hay varias, yo no sé si está también la Orquesta Sinfónica. Instituciones y dependencias, dependencias del Ministerio de Cultura. Claro, entonces, ¿cómo puede ser? Y eso yo hay que decirlo, pero óyeme, porque da pena que personas que laboren en una institución, que se hayan formado, que tengan tengan un conocimiento cabal de lo que saben hacer y demás, perciban sueldos que ni un jornalero haitiano. Digo, con esto no estoy diciendo para denigrarlo, sino que es a lo que más poco se le paga, sí, ¿verdad? Mientras, y eso lo sabemos, muchos viceministros de ahí ganan sueldos suntuosos de 180, 200 mil pesos. Yo no digo que no se lo merezcan ni nada por el estilo, pero ¿cómo puede ser que a la gente que están formando, Fidel, a nuestros jóvenes, que están, vamos a decir, creando la continuidad en las diferentes instituciones que existen, a los actores, a los músicos, a los cantantes líricos, a los pintores, a los escultores y demás, usted le salga con una tontería así? Y aparte de eso, que cuando se hace la crítica, el incumbente sale adelante y dice, no, si estamos trabajando desde el principio en eso, pero sin embargo se crean posiciones absurdas, como esa de viceministro de descentralización. Pero eso no viene con la... Cargo creado. Creado y de otros más. O sea, a uno se le escapa. Al traje, el sastre. Exacto. A la medida. A la medida, exactamente. Sí. Entonces, uno se queda pensando, bueno, pero realmente esta gente, o los gobiernos que han pasado, o el actual, no saben del golpe grande que le están dando a la cultura, a algo fundamental en toda la sociedad. Es tan fundamental, señores, que parece paradójico. Vamos a decirlo así, que en la misma dictadura, el sátrapa Trujillo creó cosas fundamentales en este país que fueron hitos, ¿verdad?
Yo no estoy justificando nada de eso, Sí, sino sí, simplemente entendemos, las cosas buenas. Sí. Y ahora mismo que estamos en democracia, que tenemos ya muchos años transitando en estas cosas, es cuando se descuida todo. Óyeme, entonces, quienes estamos en esto, trabajamos en esto, quienes bregamos a diario en este asunto, nos sentimos totalmente desconcertados. Porque real y efectivamente, Fidel, no hay interés, no hay voluntad, que sea la palabra. Porque siempre se viene arguyendo que no, que es falta de recursos, que es esto, que es lo otro. Sí. Sin embargo, y vamos a decirlo así, usted le puede dar todos los recursos del mundo y si sigue esa misma desidia que existente, van a seguir excusándose con las mismas cosas. Entonces yo realmente veo el panorama sumamente triste, como dije ahorita, un panorama yermo, un panorama desalentador para toda persona que se dedique a estas lides, como son las lides, que son muy difíciles y que son importantes para la formación, no solamente del pueblo, sino para la creación de la propia identidad nacional. Sí, sobre la cual se ha hablado mucho. Ahora se defiende precisamente el tema, el punto esencial, álgido o neurálgico de la identidad, ¿no? Claro. En los momentos en que una nación piensa o un pueblo piensa que está en peligro o está amenazado por los problemas internos o amenazas o realidades o imposiciones externas, siempre sale el tema de la identidad, defender lo que somos y de un poco aclarar más, investigar más qué es lo que somos. Pero estamos hablando muy concreto de algo coyuntural que se está dando en estos días, huelga de empleados, de trabajadores en el campo de la cultura. Claro. Fíjate que ya se está asemejando a otro tipo de huelgas. No hablamos de huelga de médicos, de huelga de maestros de escuela de la educación inicial, básica o media, la llamada secundaria, no. De eso sabemos que siempre hay. No hablamos de huelga de obreros, sino huelgas de un tipo muy especial de trabajadores que laboran en un campo tan importante para la educación, para la cultura y para la continuidad de la nación y la defensa y el fortalecimiento de lo que llamamos la identidad. Correctamente. ¿No? Esa identidad que nos preocupa y nos obsesiona tanto, que son los trabajadores en el campo de la cultura. ¿No? Hablamos de profesores de música, de integrantes del coro nacional, de profesores de teatro. Se sumarán los de artes plásticas. Siempre ha habido problemas. Ya está en eso. En la CODAP, sí. Ya yo, mira, inclusive, no voy a mencionar nombres porque no se puede hacer, pero profesores, personas eminentes en el campo, no solamente como pintores, sino como profesores, están con el grito al cielo por los oídos sordos que ha prestado el ministerio. Y sobre todo hablamos de sueldos bajos, que ganan poco, que van a ganar poco dinero en nuestro país, pero no solamente esas son las reivindicaciones laborales inmediatas, sino hay otro tipo de reivindicaciones de condiciones de trabajo y de espacio, logística. Hay que decir, mucho más amplio. O sea, se trata de una inversión en el campo de la cultura, una inversión estatal. Correcto. Mira, fíjate, inclusive se está hablando de que lo que son las casas de la cultura en los pueblos y demás, o sea, los sitios en donde se imparte la docencia de las diferentes disciplinas, no se les da el apoyo ni logístico ni económico. O sea, no hay, inclusive a mí me hablaron de uno en un pueblo, lo que no recuerdo es el pueblo en sí, pero es en la zona fronteriza, en donde esa casa de cultura, ¿verdad? Que era para impartir. Pues lo que hicieron fue una funeraria, porque fue una cosa risible totalmente, pero decidieron que eso no era lo factible y ellos necesitaban una funeraria allá, con el asombro de todos los moradores de ahí. Porque miren... Me parece muy irónico porque eso es como la muerte de la cultura. Bueno, sí, indudablemente. Si en lugar de una casa de cultura se instala una funeraria, significa que la cultura ha muerto. Exactamente. No, y de hecho está sucediendo, Fidel. Es algo... Mira, yo me quedo sorprendido porque es que no se dan cuenta que inclusive con una inversión mínima, sí, claro, mucho deseo de trabajar y mucho deseo de hacer cosas. Señores, nosotros podemos agarrar a todos esos muchachos que están haciendo nada y los podemos convertir, indudablemente a los que tienen talento, podemos convertirlos en artistas. Y a los que no tienen talento, le podemos crear, o sea, la sensibilidad para que puedan apreciar las manifestaciones. Porque no todo el mundo está destinado a ser un artista ni un creador, pero sí
a apreciar las manifestaciones del arte. Y con esto yo no estoy hablando de, porque a veces tienden a confundirse, o decir que nosotros lo que estamos es apelando a simplemente a apreciar la música de muertos, o sea, la música clásica, no, es de todo, sí. Porque somos un país que estamos llenos de muchas cosas. Vladimir, esto está muy interesante, pero tenemos ahora un compromiso comercial. Continuaremos conversando con Vladimir Velázquez después de esta pausa comercial. Seguimos en Página Abierta con el arte y la cultura, como cada semana, su cita y su compromiso con lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto. Esta semana, para hablarnos de lo que está pasando en el campo del arte y la cultura, hemos traído a un invitado especial que ya ha estado con nosotros antes, Vladimir Velázquez, artista plástico, escritor, crítico de arte, bueno, y una persona entendida en la materia. Vladimir, tu diagnóstico, ¿puedes continuar? Bueno, sí, fíjate, entonces yo te decía que en los diferentes lugares del país en donde existen todas estas casas, no se le está dando pues el apoyo necesario. Aparte de que, como en una oportunidad, conversando con otra persona amiga, que me decía, mira, los profesores no van, no les pagan. Y te dije el asunto de la Casa de Cultura convertida en funeraria. Pero también, sí, pero también dentro, en el ámbito ya local de lo que es la capital, por ejemplo, en la Escuela de Bellas Artes, te lo digo porque tengo muchos buenos amigos ahí, profesores, que son gente no solamente valiosísimas como artistas, sino que son profesores excelentes, son los que formadores de los pintores. Los formadores, y me dicen a mí, aquí no hay nada, aquí no hay materiales, aquí no, el mismo edificio se está deteriorando porque no hay inversión ni nada por el estilo, porque aquí construyen, esto es una cosa que tú lo sabes muy bien, aquí se construye la infraestructura y se les da a los que van a ser incumbentes y se abandona a la buena de Dios y los edificios se van deteriorando. Eso pasó con la escuela de ballet, ahí en el sitio donde está el conflicto donde está el mismo conservatorio que hicieron el anfiteatro. Eso más nunca lo han arreglado. Ahí tenemos la sala Manuel Rueda que no, cerrada. Entonces lo que yo te quiero decir, desperdiciada. Entonces, sí. Nosotros no hacemos nada, absolutamente nada, si no hay recursos para que esos sitios en donde se van a formar los futuros artistas no tienen las condiciones básicas. Miren, yo fui testigo de esto, para que ustedes lo sepan. Mi hija mayor, cuando ella era mucho más joven, ella tuvo 2 años en el Eli La Mena. Eli La Mena. Sí. Y yo simplemente dejaba a mi hija allá para que tomara sus clases y me iba un rato porque eran 2 o 3 horas, no recuerdo. El asunto es que al volver siempre la montaba y cosas y yo sinceramente no me percataba de la precariedad que había ahí. En una oportunidad la niña no salía y yo entré a la escuela y me sorprendí cuando toqué la puerta del aula de mi hija y vi que los niños estaban sentados en el piso. Y yo pensaba que habían mandado a reparar los pupitres y todo el mobiliario, ¿verdad? Sí. Pero cuando yo le pregunto a la profesora, señores, esto hay que decirlo, eso era en aquella época y continúa igual. Los estudiantes ahí daban clases, se impartía clases en el piso. Y yo decía, bueno, pero esto es una nueva escuela. En esa escuela, que es la que le dábamos a decir el primer paso. Sí. El primer paso para que los muchachos... Pero con una situación así nadie estudia. ¿Y quién va a estudiar?
Yo mismo al ver esa precariedad, pese a los buenos profesores que hay, yo decidí sacar a mi hija y ponerla en una escuela privada de música, Sí. porque no es posible. Asimismo, todos los instrumentos están dañados, que eso es una de las reivindicaciones que ellos, Sí, que claro, ellos, no que solamente. ellos exigen. Quiero decir, no hablamos solo de aumento de sueldo, que es justo, ¿no? Claro, no, más que justo, Sí, sino sí. que no hay instrumentos musicales Sí. en buen estado. Sí. No hay, o sea, lo que es la parte del edificio, el edificio le penetran todos los ruidos, más ahora cuando se le ocurrió a nuestro brillante alcalde poner ahí un anfiteatro que no solamente ha dañado la tranquilidad de ese centro de estudios, sino de todo el entorno, pues tampoco se puede estudiar. Y eso con la anuencia del Ministerio de Cultura. Entonces, yo realmente no entiendo cuál es hacia dónde que va esto. Entonces, vamos a hablar ahora del caso del Coro Nacional. Sí. El Coro Nacional, habló su incumbente, Ondina Matos, la soprano Ondina Matos, que muchas veces para ellos dar conciertos en el interior del país, ellos mismos tienen que canteárselas, tienen que pagar. Sí, ellos autofinanciarse. Pagar con sus propios recursos. Exactamente. Sí, claro. No hay transporte, o sea, tampoco hay una renovación generacional, porque tú sabes que los artistas van envejeciendo y se necesita. Sí, el porque relevo, no hay, porque el no hay, relevo, porque sí. no hay un incentivo. Entonces, fíjate el otro detalle maravilloso. Yo quisiera que eso a mí me lo explicara, o nos lo explicara a nosotros el Ministerio de Cultura. ¿Cómo usted sale con la historia de que no se le da nada y se le aporta a un coro que ahora mismo se han inventado, que es el coro de cámara, creo que le dicen? Sí. Entonces sale el incumbente diciendo que no, que eso es un coro para otras cosas, no sé qué cosas. Yo supongo que vas a cantar, que van. Sí. Entonces, a la institución más antigua que tiene, o sea, los profesionales que han pasado su vida ahí, que por el hecho de no tener sueldos atractivos, la gente pues no va ahí, indudablemente va al otro, recién creado. Entonces es una situación de paradojas, Sí. de contrasentidos. Y de contrastes. Sí. Y de absurdo también, incluso llegando al absurdo. Exactamente. Entonces, Mucho absurdo. claro, si a eso usted le agrega el problema de la Orquesta Sinfónica Juvenil, Sí. aunque ellos digan que no, pero es una orquesta que funciona con muchas precariedades. La misma Orquesta Sinfónica Nacional, aunque en una oportunidad yo lo dije públicamente y alguien me ripostó y hasta casi me insulta. Yo dije, bueno, eso yo lo estoy diciendo por el bien de ustedes, pero parece que es compromisario tú sabes, de la gestión actual. Sí. Pero se sabe que aquí hay muchos problemas. Entonces yo digo lo siguiente, ¿qué es lo que se pretende hacer? ¿Cuál es la visión? Simplemente estar ahí y decir que estamos haciendo, que estamos aportando, Sí. cuando realmente esta es una generación que si sigue esto así se va a embromar, vamos a decirlo en estos términos, porque no se le ve salida. Entonces, lo lamentable de esto, Fidel, y yo no sé por qué razón, habiendo tantas cosas, en este periodo gubernamental del presidente Danilo Medina, que se han hecho cambios sustanciales en algunas cosas, 4%, etcétera, etcétera, a la cultura se le ha dejado en manos, yo no digo de personas ineptas ni nada por el estilo, porque hay personas ahí que son amigos míos que me merecen mucho respeto, pero no se le haya dejado con gente que tenga un programa concreto para hacer cosas, para tratar de sacar lo que siempre ha sido, desde hace muchos años hasta la fecha, un gran problema, que es el no tener un norte hacia las diferentes manifestaciones de la cultura. ¿Por qué te digo esto? Porque yo no entiendo cómo, habiendo países en la región, cerquita de nosotros, porque no tenemos que ir a Japón, no tenemos que ir a Europa, ni nada por el estilo, sino ahí tenemos a Venezuela, que tiene un sistema de orquesta sinfónica que pudiera nosotros alimentarnos con esa experiencia. Teniendo a Cuba con todas las cosas maravillosas. Venezuela con todos sus problemas. Con todos sus problemas. Y todos sus líos, ¿no? Exacto. Colombia, Sí. que tiene un teatro maravilloso. En fin, una cantidad de países que están cerca y que han tenido éxito a nivel de la gestión cultural, de lo que y nosotros no mandamos gente o hacemos tratados para que vengan esos profesores para acá. Ellos dicen, pero no se ve nada. Y yo sé que esos países, esos gobiernos estarían pues gustosos de enviarnos
a esa gente y esos programas y demás sin grandes costos. Simplemente yo creo que sería el asunto de la estadía, quizás un sueldo base, etcétera, etcétera. Pero yo no entiendo qué es lo que está sucediendo. Entonces sí, porque también hay que decirlo, enfocado en todo lo que tiene que ver la farandulería, sobre todo en esta gestión. Y me perdonan porque es así. Porque el hecho de, y yo no estoy en contra de eso, cada cual elige, pero la cultura es un asunto muy amplio, Fidel. La cultura no es solamente el asunto de la música popular, de las expresiones populares, es un todo. Tú no puedes obviar una cosa simplemente porque yo sé nada más de eso. La literatura, aquí, señora, hacemos una feria del libro donde todas las librerías han colapsado. Nada más creo que quedan una o dos, no sé. Y entonces se gasta una millonada en un espectáculo que no tiene nada que ver con libros, sino con todo lo que tú quieras, menos con libros. Hasta yo creo que con culinaria y demás. Y entonces, ¿a dónde es que vamos? Es como si fuera, señores, hay un cuadro de Peter Bruegel, el viejo, que se llama La paradoja del ciego, guía de ciego, que es un ciego guiando a otro ciego y van hacia un precipicio. En eso es que estamos nosotros, simplemente. No es muy optimista tu diagnóstico, No, que va, pero chico. no podemos obviarlo y no podemos dejar de tomarlo en cuenta. Recuerde que usted puede ver esta entrevista con Vladimir Velázquez esta semana en las redes sociales, en YouTube, Facebook y Twitter, porque ahí estamos también. Vladimir, hablabas de que la cultura es un espectro, abarca un campo muy amplio. Claro. Abarca toda la producción del espíritu humano. Lógico que sí. Una manifestación de la cultura, de la sensibilidad, del espíritu. La cultura, hay un lema que define esto, que se ha pegado aquí, ¿no? Y que es un poco, yo lo encuentro un tanto populista. La cultura somos todos. Lo encuentro inclusive, pero a mí no es el lema que más me gusta, aunque convoca. La cultura somos todos en cuanto a los sujetos. La cultura lo es todo también, sí, de algún modo. Sí, claro. Todo modo de ser humano es cultura. Claro. La cultura siempre ha sido la descuidada, la menos querida. Claro. La hija, no la oveja negra, pero sí la hija... Sí, la hija tenida menos, exacto, o el hijo. Lo que le dicen el pan chiquito. Exacto, el pan chiquito en un país como la República Dominicana, claro. Del gobierno, siempre Sí. La cultura ha sido el barniz, el ornamento, el decorado estético. Claro. La cultura ha sido concebida como espectáculo también. Sí. Básicamente te refieres a eso. Claro. Esa visión de la cultura como espectáculo, de relumbrón, de hacer cosas para que se vean. ¿Ah? Es una visión muy de nuestro tiempo, de la época, bueno, de la sociedad del espectáculo. De hecho, bueno, sirve a otros fines que no tienen nada que ver. Exactamente, claro. Una mera representación, pero una representación que no conduce a nada y que no tiene ningún impacto significativo sobre la gente. Es algo que se hizo, se muestra y ya no. La cultura es mucho más que eso. Pero claro. Sí. Mira, hay que ir... Mira lo que es la cultura. ¿Qué importancia tiene? Tú lo sabes muy bien, y los amables televidentes. Señores, cuando Heinrich Schliemann, el que descubrió las ruinas de Troya, se le metió esto en la cabeza, de que esto no podía ser una leyenda, de que esto no podía ser algo, qué sé yo, fortuito, inventado por la mente de un poeta o una serie de poetas, porque se pensaba que se piensa también que fue una serie de poetas, no uno solo, esa secta de los Homeros y demás. Sí. Hace este descubrimiento importante. ¿Cuál es la esencia de toda esta cosa? Es que todos esos países que componían la Hélade, es decir, todos esos países de Asia Menor, del sur del Mediterráneo, hasta llegar hasta Sicilia misma, y demás. La Grecia. La grandeza de ellos era sentir ese orgullo por mantener una tradición. Una tradición del pensamiento, no solamente el asunto de la lengua. Porque eran países diferentes, eran ciudades-estados diferentes, que peleaban entre sí. Tenían sus particularidades. Pero ¿cuál era qué es lo que Atenas, Esparta, exacto. ¿Qué lo diferenciaba a todos ellos? Era precisamente, ¿qué los hacía únicos precisamente ese orgullo? Los identificaba. Los identificaba, era eso, la cultura. Entonces, valores compartidos. Valores compartidos. Sí, valores comunes. Esa es la grandeza. Tú agarras y vas y empiezas a buscar a través de los ejemplos que tiene la historia. En el mismo Medio Oriente, lo que es la Mesopotamia y demás, que fue destruida por la coalición cuando se metió en Irak, etc. Esa es otra historia. Sí. Lo que es el Japón, lo que es China, lo que es los países de África.
nuestra América, Mesoamérica, Sudamérica, etcétera. Oye, lo que nos hace diferente y nos hace grandes es precisamente esa identificación Sí. de lo que es nuestra forma de pensar, nuestra forma de expresarnos y demás. Entonces, yo lo que todavía no entiendo es cómo, estando en el siglo XXI, habiendo tanta gente, porque yo lo sé y tú lo sabes, en un ministerio como el nuestro, no se dan cuenta de que esto puede ser la llave que nos haga libre a todos nosotros. No es simplemente la visita sorpresa, Sí. no es simplemente el Sí. asunto que es muy importante. El hecho que tiene un efecto mediático, como la visita sorpresa y otras cosas. Y otras ¿no? cosas. O Sí, hacer lo que nunca se ha hecho. aquí se puede hacer una revolución cultural. Sí, sí. Señores, en México, a comienzo de la Revolución Mexicana, ¿verdad? Se hicieron, bueno, pero ahora tenemos el asunto No, y seguimos adelante. Vamos a continuar conversando con este tema de la cultura y la identidad en nuestro próximo segmento. Seguiremos conversando con Vladimir Velázquez. Seguimos en Página Abierta con el arte y la cultura, su programa dedicado al arte y la cultura dominicanos en contexto, como cada semana. En esta ocasión tenemos como invitado a Vladimir Velázquez y conversamos con él sobre aspectos relacionados con la situación en el campo del arte y la cultura en nuestro país. Vladimir, y recuerde que usted puede vernos en las redes sociales. Este programa saldrá también en YouTube, Facebook y Twitter. Bueno, te decía ahorita que precisamente tantas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, en México, a comienzo de su revolución Sí. democrática, ¿verdad? Que tuvo tantas repercusiones a nivel, bueno, no solamente a nivel regional, sino mundial, porque inclusive ellos inspiraron en cierta manera a los rusos, a los bolcheviques. Sí, por supuesto. Hablamos de una revolución que se produce en el año 1910. Exactamente. Mucho antes de la revolución De la bolchevique. revolución bolchevique, exactamente. Y una 1917. revolución liderada por bueno, entre muchas cosas, por campesinos, y obreros, que no gente que no tenían no tenían conocimiento, porque Emiliano Zapata era un hombre analfabeto, Sí. sin embargo, tenía una grandeza de espíritu tremenda. Pero digo esto porque durante uno de esos gobiernos, Porfirio Díaz, correcto. Porfirio Díaz. Sí. Porfirio Díaz. Porfiriato. Exactamente. Como ministro de Educación estaba José Vasconcelos. Ah, sí. Vasconcelos venía Filósofo, exacto. Venía con una playa de personas, como es el caso de nuestro Pedro Enrique Ureña. Ahí estaba este otro poeta, bueno, una serie de intelectuales muy importantes. Y se crean las bases, ¿verdad?, de lo que fue ese movimiento tan trascendente como fue el muralismo mexicano. ¿Por qué el muralismo mexicano? Porque era una manera de reivindicar la cultura, lo que es los antecedentes, ¿verdad?, históricos del pueblo mexicano a través de la imagen. Y entonces, como se hizo en la Edad Media y en el Renacimiento, vamos a decir, de poblar de imágenes las catedrales y demás, los edificios públicos de México, pues se poblaron con toda esa cantidad de imágenes que tenían que ver con su origen, su identidad, todas las cosas que habían pasado, para que el pueblo llano pudiese aprender y sentirse orgulloso de lo que... Yo digo, ¿por qué eso no se puede hacer aquí en el siglo XXI? ¿Por qué hablamos aquí de un arte público, que en varias oportunidades se hicieron simposios aquí de arte público, que eso pudiera generar ese gran movimiento artístico? Y sin embargo todo se quedaba en un mero bla, 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 y en simplemente 2 o 3 cositas en donde los amigos de turno de los gobiernos que venían, eso eran los que eran buscados y se hacían de mucho dinero y demás. Porque aquí lo que está sucediendo sencillamente es el asunto del amiguismo, como siempre ocurre, Fidel, de que ideas, porque las ideas están por ahí a granel, ¿verdad? Sí. Incluso yo te puedo decir, aquí tú, Alberto, vas hablando contigo y con Odalis acerca de las cosas que
que nosotros como artistas le hemos planteado al actual ministerio. Al actual incumbente. El actual incumbente, el incumbente no nos hace caso. A propósito de eso, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la raíz? A veces queremos echar la culpa o cargar los dados sobre el representante ministerial, el incumbente. Nuestros últimos ministros de cultura, hay que decirlo, vienen del campo de la cultura. Sí, claro. Tuvimos a un escritor y periodista, intelectual, y ahora tenemos a un artista y compositor. Sin embargo, los problemas siguen y parece que, y muchos lo acusan, de que tienen de poca sensibilidad hacia el drama de la cultura y de sus compañeros de generación y otros. Pareciera. Es un problema de estilo, es un problema gerencial, es un problema de la visión del ministro. El ministro no define la política cultural de un país, Claro. ni el ministerio tampoco, es algo más. Es un problema de cómo el Estado nuestro o el partido de gobierno concibe el trabajo en el campo de la cultura, la praxis, la práctica, la política cultural. Mira, Se sigue viendo la cultura como algo improductivo que no genera recursos, que no tiene una tasa de inversión. ¿Cuál es la concepción de la cultura? Porque sí. hay una concepción nueva Claro. en el mundo, como está señalado, sobre la inversión cultural. Es decir, hoy modernamente se piensa que sí, que invertir en el campo de la cultura puede tener una tasa de inversión. Claro que sí. Y que la una cultura, tasa de retorno. claro. Una tasa de retorno. Correcto. O sea, inversión puede tener una tasa de retorno, Claro. de rentabilidad. Y que la cultura debe verse no solamente, no es un gasto oneroso o un desperdicio, un gasto improductivo, sino una actividad y una empresa generadora de bienes y servicios culturales y artísticos. Pero déjame que decir, puede ser económicamente rentable. Bueno, vamos a empezar a responder. Ese es el punto. Claro, ¿no? pero vamos a empezar a responder. Pero aquí hay una concepción, hay un voluntarismo, hay simplemente ineptitud, hay vacíos. Sí, pero yo te voy a empezar a responder de esta manera. Mire, y quizás, bueno, voy a utilizar este símil, aunque las distancias sean siderales. Bueno, cuando André Malraux, en el gobierno de Gaulle, fue nombrado ministro de Cultura, él lo primero que hizo fue, existían los museos y demás, pero lo que hizo fue democratizarlo todo, abrirlo todo, que el pueblo francés se sintiera orgulloso de todo su acervo cultural. Y no solamente, este intelectual de un brillo, insondable. Sí, escritor. Escribió una serie de libros y de cosas. Brillante escritor. Sí. Y lo que hizo fue abrir todas estas cosas, muchos de los museos, pues remozarlos y demás. Y bueno, aquello fue... Entonces, Francia, ¿qué es lo que tiene Francia? Tú no vas a Francia, la gente va a Francia, sí pasea, ve los cosas, pero la gente fundamentalmente va a Francia a disfrutar de todas esas maravillas culturales, como en todos los países civilizados, ¿tú entiendes? Entonces hay un retorno, porque tú entras a un museo, eso hay que pagarlo, ¿verdad? Sí. Tú compras objetos, compras libros, compras objetos que tienen que ver con ese monumento, con esas cosas. En el caso de Francia sucede algo, por la misma característica de la Francia, la grandiosidad y todo del antiguo imperio, es que el turismo convencional se confunde con el turismo cultural. Exactamente. Porque es imposible ir a Francia sin hacer turismo cultural también. Entonces, en otros lugares no. Yo lo que quiero decir es... Pero aquí también podría ser. O sea, yo puse el ejemplo extremo para llegar aquí. Nosotros estamos vendiendo la imagen país, la marca país, el asunto de que también la zona colonial y nuestros monumentos donde todo empezó, porque realmente aquí están las primeras cosas. Aquí está la primera catedral, aquí está la primera universidad, aquí está, todo. Exactamente. Entonces digo yo, ¿por qué este tipo de cosas no se le saca el provecho que debe sacársele? Para que ese turista no simplemente sea un turista de playa y demás. Pero se nota, a pesar de que se habla mucho, que no, y a pesar de que se está haciendo ahora mismo un remozamiento de la zona colonial, porque es evidente, pero no se nota que haya como un norte. Una dirección. Una dirección. Esto, ¿no? Entonces, voy por otra parte, ya que habíamos hablado de Francia y demás. Señores, y hay que ser honestos, yo con esto no estoy diciendo nada por el estilo. Francia, mencioné a André Malraux, pero también tuvo a Jacques Lang, ¿verdad? Y ha tenido una serie de grandes personalidades. En el caso de España, creo que Jorge Semprún durante el PSOE. Todo el gobierno socialista. Armando Hart en Cuba. Y así hay una serie de personas
que no solamente son grandes intelectuales, sino personas que son grandes gestores. Vladimir, el televidente podrá decir, pero no estamos en Francia, ni No, en yo Suecia, sé, sí. estamos en República Dominicana. Cierto, pero vivimos fijándonos en los Pero otros ejemplos. exactamente. Y podemos Aquí no vivimos copiar, fiándonos, perdón, sí, aquí copiamos las alfombras rojas que no tienen ninguna trascendencia. por supuesto. Y copiamos Sí, toda la, sí, claro. toda la, toda Entonces, la- ¿por qué no inspirarnos en otros modelos? Exactamente, sí. Tú hablabas de la falta de voluntad política, quiero decir. Sí. Y la falta de un norte, de una dirección. Parece como Correcto. que se está dando palos a ciegas, Sí. o no se tiene plena conciencia de lo que No, se está no. haciendo a los 2 años y tanto de un nuevo gobierno. Claro. Casi Ya para 2 años y 3 medio, ya para 3 para años. 3 años. Y con un incumbente que ha sido reclamado y que Claro. bueno, debe tener una actitud, pienso, mucho más abierta. Sí. Más- Yo más tengo, receptiva. mira, yo tengo que decir algo, Fidel. Nosotros, bueno, yo participé en el movimiento externo por el presidente actual, Sí. que dicho sea de paso me parece que es una gran persona y está haciendo su trabajo. Sí. Él quizás en esta área que supuestamente lo iban a ayudar o lo iban a orientar, pues esa es la parte quizás más vamos a decir, floja Sí. y demás. Pero yo estaba apoyando a otra persona que era el escritor, el novelista Pedro Vergés, que iba a ser el incumbente y por razones que no voy a entrar en detalle, pues no fue él y fue este señor. Bueno, realmente me sorprendió porque bueno, uno dice, bueno, quizás fueron otras razones y demás, pero nosotros nos acercamos. Y cuando digo nosotros, no solamente yo, sino un grupo de personas para tratar de colaborar, para ver qué podíamos hacer y demás. Y nosotros nunca hemos tenido vamos a decir, la anuencia por parte de ellos de, bueno, venga, vamos a dialogar, vamos a hacer una serie de cosas. Mira, con el asunto, por ejemplo, de la Bienal, que había una Eso serie es- de discusiones. Ese es un problema porque toda gestión en cualquier ámbito, pero una gestión cultural tiene que ser incluyente, Claro. inclusiva Claro. y participativa. Claro. No puede ser cerrada. Claro, mira, con el asunto de la misma Bienal, Sí. que también está dentro del paquete, se hizo una reunión en el año pasado para tratar de buscarle cosas. Ahora en estos días yo no pude asistir y demás, pero me da la impresión de que todo va a ser más de lo mismo porque realmente hay un grupo de sectores privilegiados que no dejan que las cosas cambien, que se sigan moviendo por el derrotero que deben seguir, sino que los intereses, el amiguismo, la ignorancia, porque hay que decirlo así, Sí. y el no me interesa esto porque realmente yo no lo conozco ni demás, sino que lo que yo conozco es esto, y de hecho se evidencia, Fidel, o sea, todo está sujeto al asunto del arte popular, que no tengo nada en contra de Sí. eso, y lo que es el asunto de las manifestaciones de la farándula. Sí. Y eso no es todo, no es todo. Sí, privilegiar el arte popular, pero en una versión muy espectacular. Exactamente. Muy de relumbrón. Exacto. Malestar en la cultura, Vladimir Velázquez. Sí, mucho Pero ese más. malestar es permanente, es una dolencia que Sí, no se nos sí, quita. sí, ¿no? pero es como ahora- una jaqueca. Bueno, Sí. pero ahora se ha convertido... No, ya es hablar de malestar en la cultura, en la civilización, citar a Freud, y bueno, No, ese es un lugar común, sí, pero sí. bueno, hay un malestar. Hay un malestar, pero yo te diría que más que un malestar, ya es una enfermedad. Es una enfermedad, no quisiera llegar a estos extremos, pero casi podría decir que si no se le ponen los paliativos y demás, va a ser una enfermedad terminal. Sí. Porque, mira, mucha gente que yo he podido conversar me dice, mira, yo conversando así de muchas cosas, me dice, mira, yo no sé, yo creo que yo realizo una actividad que no sirve para nada. Porque en el caso, por ejemplo, de los pintores hacemos nuestras exposiciones, hacemos esto y lo otro, y no tenemos receptividad por parte de la sociedad. En las instituciones públicas no nos compran obras de arte, salvo una o dos excepciones, ¿verdad? Pero no hay... Las instituciones públicas dicen que están en austeridad, ¿no? Bueno, Pero la está austeridad, ¿cuánto les dura? Sí, no sé, pero... 4 años. Yo no sé, le dura 4 años y uno los ve que salen de ahí bastante bien parados, ¿verdad? Gordito, Sí. Entonces yo te digo, ustedes los escritores, que ahora en esta situación en donde no hay, donde las librerías han colapsado, en donde hay tan poca promoción del libro que es el instrumento fundamental de la cultura. Sí, claro. El instrumento más importante de la cultura es el libro. No, transmisión del saber. Del saber y también, claro. de todo. Sí. Entonces tú ves esa desidia, toda esa cantidad de siempre de disculpas, no, porque por esto o por lo otro. Sí. Pero no hay un accionar. Y ese accionar tiene que darse con sencillamente la voluntad. Voluntad de todo tipo. Porque esto no es un asunto de...
se sabe que se necesitan recursos económicos, pero es un asunto de amor, Sí. de lucha, de decir, bueno, vamos a romper todos estos grilletes para salir hacia adelante, porque si no, entonces vamos a perderlo todo. Se ha dado prioridad a aquello que no es prioritario. No, se no, ha no, no, para privilegiado nada. algo que no es tan importante. Claro, claro. Y lo superfluo se ha vuelto necesario. Claro que sí. Bueno, tanto es así que ya te comenté el asunto de la orquesta de Reos, no sé en qué anda eso, pero eso me parece, como te dije, risible. Pero también se Un habla tanto de... poco factible, yo diría, ¿no? No, es un absurdo, porque ¿qué es lo que ellos van a hacer? Sí. Porque si tú me dices que la Procuraduría que está haciendo eso, bueno, está bien, pero un asunto para tú presentarlo, eso es absurdo. Entonces, por ejemplo, también, esta es otra parte complicada, los lugares en donde se presentan las obras de las artes escénicas, el caso del Teatro Nacional, que dicen que lo están remozando. Vamos a decir una cosa, ese teatro necesita, yo he trabajado varias veces ahí porque he sido escenógrafo, ese teatro necesita un remozamiento completo. Eso hay que cerrarlo una temporada completa. El edificio se está cayendo literalmente. El teatro. El Teatro Nacional, que es símbolo de la cultura en este país. Y sin embargo, supuestamente en 2 o 3 meses de que lo van a resolver todo. Sí. Ojalá, pero yo lo dudo. Si cuando restauran, por ejemplo, la Scala de Milán, la Fenice de Venecia y todos esos grandes teatros del mundo, se pasan una temporada completa. Sí, sí. Porque ahí no solamente hay que tapar todo lo que es las filtraciones. Sí. Que el edificio está lleno de filtraciones. Cuando llueve afuera, llueve más adentro que afuera. Sí, claro, y claro, cosas. sí. Ahí hay que cambiar todo lo que es la maquinaria Sí. para las escenografías y demás, porque todo eso es obsoleto. Sí, ya. son teatros emblemáticos del mundo. Exactamente. Entonces, De la escena mundial. todas esas cosas hay que hacerlas, pero eso no es simplemente con bla, 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 bla y cosas. Entonces, en fin, son miles y miles de cosas. La sala Manuel Rueda, que tiene no sé cuántos años cerrada, que es una sala maravillosa, dicho sea de paso, que se pueden hacer obras de arte y ensayo. Pero debemos empezar, por supuesto, por lo primero, aumentando los sueldos Lo que manda ganan correctamente. nuestros profesores, Claro. los artistas y docentes y empleados, Correctamente. que son los que forman a los futuros artistas. Estamos Correctamente. hablando de formadores de Correcto. Pero es que futuros son artistas que pero- ganan muy poco es que frente exacto, a claro. situación, ¿no? Pero como ¿Cómo te digo, pueden vivir? Exacto. Pero como te digo que es tanto. Sí. O sea, es como si fuera Se empieza por ahí. Sí. un mare magnum. Sí. Que también, o sea, arropa, porque Sí. entonces, la otra parte, tú esas reivindicaciones tú las satisfaces. Sí. Pero si no hay dónde No, hacerlo, por supuesto. ¿tú entiendes? Entonces, no tienen lugares idóneos, que en una época sí fueron Sí. lugares emblemáticos y demás, pero entonces tampoco estamos Sí, en nada. es el punto al cual volvemos siempre, el de la inversión cultural. Claro. ¿Cuál es? Porque hay que tener un concepto, una Claro. concepción. Entonces, aquí parece que prima alguna concepción habrá. Yo no creo que sea totalmente voluntaria o espontánea. Ahí el asunto de mostrar la cultura, eso que decías, como espectáculo, como show, como Mira, relumbrón. yo solamente te voy a dar y un el mostrar hacer más que el saber hacer. ¿no? Solamente te voy a dar Estamos haciendo. Te voy a dar un detalle, y a los televidentes también, no voy a mencionar el nombre. Yo tengo un gran amigo que trabajaba en el ministerio, una persona que merece todo el respeto del mundo y que incluso me justificó a los actuales incumbentes, no solamente al ministro, sino Sí. a todo el mundo. Y cosas. Y bueno, maravilloso. Entonces yo voy a confiar en ti porque tú eres una persona que sabes mucho. Y en estos días que yo me encontré con él me dice a mí, me declara, ha sido la peor decisión que yo he tomado en mi vida. ¿Por qué razón? Porque todo lo que le hemos propuesto a este equipo, nada ha sido hecho. Es decir, ellos tienen la gente, pero no escuchan a nadie. Okay. Ha sido aprobado, pero no se ha realizado. No se ha realizado. O sea, no ha sido rechazado. No ha sido rechazado, pero no se De hecho, realiza. No se realiza. No se Se realiza. aprueba formalmente. Pero es que te voy a decir una cosa, y para concluir. Lo cual es lo mismo, casi. Para concluir, Sí. es que si Sí. tú vas a una guerra, tú sabes muy bien que está el comandante, no, rápidamente, Sí. el comandante. Y si el comandante, el que dirige la estrategia militar, tiene la cabeza en otra cosa, se pierde la guerra. Sí. Ya. Vladimir, esto no termina. Seguiremos hablando del diagnóstico, con tu diagnóstico cultural y del malestar en el campo del arte y la cultura en nuestro país. Gracias, Vladimir, por Muchas estar gracias. nuevamente con nosotros, por aceptar la invitación. Y a ustedes gracias por la atención dispensada y hasta una próxima edición de su programa Página Abierta con el arte y la cultura.